damos paso a Ceferino López, investigador del CSIC, que nos va a hablar de materiales, pero desde otro punto de vista. Pues nada, bienvenido. Muchas gracias. Mi nombre es Ceferino López. Soy físico con 40 años de experiencia en ciencia de materiales, especialmente en materiales para fotónica, y trabajando en el CSIC, bien podría decir que estoy hoy como en casa. Debo empezar por agradecer, por supuesto, la amabilidad que ha tenido Gema de darme esta oportunidad de venir a traer a vuestra atención las oportunidades que la ciencia de materiales brinda al mundo de la moda. Mi misión de hoy es diseminar la idea de que la moda, como otras muchas áreas de actividad humana, como la económica o la artística en particular, pueden, haciendo uso de la ciencia de materiales, beneficiarse y beneficiar a la sociedad. Quisiera hablar de cómo la imaginación, que es la principal herramienta de los creadores de moda, tiene que ser también empleada por los científicos para buscar soluciones en materiales para diversas aplicaciones, textiles inteligentes, e-textiles, cosméticos, etc. En este sentido, manipulando su estructura nanométrica, podemos crear nuevos materiales que ayuden a prescindir de ciertos componentes perjudiciales por sus efectos secundarios, como tintes o microplásticos, o que puedan dotarlos de nuevas funcionalidades. Hablo de tejidos que sean frescos por diseño, o que reduzcan los residuos, o que detecten y procesen información y actúen en consecuencia. Tal vez sea de provecho que dé una visión externa de vuestro campo que, aunque sea limitada y aún distorsionada, que no lo será más que por mi incompetencia, a buen seguro que os permitirá apreciar cómo se ve vuestro mundo desde fuera, por si ello pudiera ayudar a mejorar su imagen. Quisiera hacer un inciso aquí porque, en atención a una audiencia tan inusual para mí, he cambiado el estilo de mis presentaciones. En mi mundo de científicos se hace una presentación desde allí con un puntero, presentando gráficas que suben y bajan, diagramas que explican fenómenos y demás. Pero hoy he deseado hacer algo especial para una audiencia especial y por eso estoy leyendo un discurso que he preparado meticulosamente. El hecho de que esté escrito puede tener impacto negativo porque hoy he aprendido muchas cosas que no conocía antes de escribir esto. Si en alguna me he equivocado o he errado, ya os pido perdón de antemano, pero todo ha sido con muy buena intención. ¿Qué es la moda? La moda es una actividad humana que, como el arte, surge cuando el hombre tiene más recursos de los que necesita para sobrevivir y responde al imperioso impulso de expresarse y de comunicarse. Eso es lo que yo pienso. Para un matemático, la moda es un concepto probabilístico, es el valor de la variable aleatoria que presenta la máxima probabilidad. O estadístico, la magnitud que se presenta con máxima frecuencia. Para vosotros, tal vez esta definición también sea válida si se añade el factor tiempo. Lo que ocurre con máxima frecuencia en un momento dado. Este otoño se llevará el Siena tostado. Pero en invierno no, a lo mejor. Por eso el principal rasgo de la moda es que pasa. Por tanto, la moda necesariamente significa constante cambio. Cuando hablamos de moda del vestir, eso significa prescindir de prendas no porque se hayan deteriorado y no cumplan ya su misión, sino porque ya no se llevan. Naturalmente, este proceso de sustitución significa consumo. Consumo en la producción del material, la confección de los artículos, su distribución y su venta, en la gestión de los residuos y hasta en su destrucción. Hasta las fibras naturales involucran usos masivos de pesticidas en su cultivo que perjudican el suelo y las aguas. Se estima que cada año 96 millones de toneladas de desechos textiles se incineran o acaban en vertederos. Si echáis cuentas, eso es medio billón de prendas, entre calcetines o parcas. La producción de microplásticos y sus efectos son cada día más alarmantes. Respecto a los nanoplásticos, su cantidad y sus efectos no están aún bien estudiados, pero las sospechas que se ciernen sobre ellos son aún más oscuras, ya que por su tamaño penetran en las células y
por su razón superficie-masa, son más activos químicamente, es decir, más peligrosos. Incluso las fibras naturales tienen su impacto. La deforestación es una consecuencia de la tala masiva para la producción de rayón, que es lo que nosotros conocemos como viscosa, cuya composición es esencialmente celulosa, igual que el papel. Y dejadme que haga una excepción diciendo que yo nunca imprimo nada excepto cuando lo tengo que leer después. Es decir, que el rayón no es una fibra sintética, pero tampoco es una fibra natural, como lo es el algodón o el lino, por ejemplo. Además, su producción solo sale barata cuando contamina. Involucra el uso de disulfuro de carbono, cuyo dulce olor no debe ocultar su toxicidad. Para evitarlo se necesitan métodos mucho más caros. En resumen, la industria textil tiene uno de los más altos niveles de empleo, pero es una de las actividades más contaminantes. Mi infancia se dio en un entorno socioeconómico y en un tiempo que nunca pude elegir el color o el diseño de mi ropa, y no pude decidir cuándo cambiarla por otra. Nunca tuve el problema de que una prenda no casara con otra y tal vez así nunca adquirí ciertos conceptos estéticos. Hoy en día existen corrientes de pensamiento como el decrecimiento sostenible, también denominado decrecentismo, que nos recuerda que no podemos seguir consumiendo como si tuviéramos 1.7 planetas a nuestra disposición. Sin querer lanzar propuestas concretas, pienso que al menos deberíamos recapacitar sobre nuestros hábitos de consumo. Como ciclista aficionado, me pregunto cómo es posible que los pastores de ovino no sean capaces de vender su lana y a la vez las prendas de ciclismo de merino se vendan a tan altos precios. Bueno, sin tener que volver a aquellos tiempos que he mencionado, las alternativas que se barajan incluyen nuevos conceptos como moda ética, una consideración que es relevante para el 70% de los consumidores, moda de segunda mano, con un 39% de crecimiento en Estados Unidos, certificaciones ecológicas, materiales sostenidos con fibras naturales, recicladas, biodegradables, etc. Upcycling y diséñalo tú mismo, el DIY, reparando, remodelando y transformando ropa ya existente. Tengamos en cuenta que solo con extender la vida de la ropa 9 meses se puede reducir la huella de carbono y agua y residuos entre un 20 y un 30%. Y por supuesto, consumiendo con caletre. Dejadme que hable de materiales. La moda es, en todo caso, inevitable. Y puesto que nada es gratis, al menos deberíamos preguntarnos, ¿se puede mitigar su impacto? Mi respuesta es clara. Si hay una solución, no se va a encontrar prescindiendo de la ciencia. La ciencia lo sabe y la tecnología lo puede. Sin embargo, la moda tiene al menos dos vertientes. El aspecto artístico de la moda no debe ser sustituido, pues da salida a un impulso humano, la necesidad de expresión que adquiere muy diversas formas que se suelen resumir en 7 artes. De las 7, la moda tiene estrecha relación con todas las artes gráficas, por supuesto, pero ¿quién se le negaría también a la danza o al cine? De los aspectos artísticos o estéticos no diré más. De los aspectos técnicos, sí. La moda es color, forma, textura, lo que involucra a la vista y al tacto. El oído también importa, y si no, ¿cómo explicar que hasta hayamos construido palabras como frufru para describir las cualidades de una tela como el ruido que produce el roce de la seda? Nos queda el olfato. No podemos olvidar que la cosmética tiene un fuerte componente de moda. Y habréis advertido que falta uno. Me he permitido dejar aparte el gusto para hacer mi juego de palabras del día, pues sin gusto no hay moda. Así se completa nuestro equipamiento sensorial. Y el equipamiento sensorial son nuestros instrumentos de medición de las principales magnitudes físico-químicas de nuestro entorno. Al cabo, son las versiones biológicas de los sensores como los que usan los físicos y químicos en mi entorno para hacer su trabajo y caracterizar sus sistemas. Y que conste que no es pequeño el esfuerzo que se dedica en algunos casos a emular en el laboratorio características como la sensibilidad de una nariz artificial, difícilmente equiparable a una natural.
y no hablemos de su eficiencia energética. Hechas todas estas consideraciones, reconozcamos que uno de los aspectos más importantes de la moda, desde el punto de vista de los materiales, es el color. Pero restrinjámonos a la tela, aunque también en cosmética el color es importante, y la ciencia de materiales tiene mucho que decir. La ciencia de materiales tiene mucho que decir en ambos casos. Si bien hay pruebas arqueológicas de fibras teñidas hace más de 30.000 años, hasta la Edad Media el color de la ropa era más que un signo de clase, ya que el teñido era un proceso caro fuera del alcance de los comunes. El color de su ropa era siempre marrón o gris, dependiendo del material usado, ya que el tinte disponible solía ser a base de óxidos de hierro, que, por cierto, era lo que se usaba para las pinturas rupestres. Otros tintes de origen vegetal, como el índigo, el añil, o animal, como la cochinilla, escaseaban y solo las más altas dignidades se podían permitir su uso. Tanto es así que algunos colores identifican autoridad. Pensemos en el púrpura, por ejemplo. Y no fue hasta el siglo XIX cuando se sintetizó el primer tinte sintético, la anilina, púrpura de Perkin o malva, que Perkin descubrió por serendipia cuando lo que buscaba, sin éxito por cierto, era una solución para la malaria. Pues ya hemos chocado con el problema. El primer factor de impacto medioambiental de la moda es la contaminación de agua causada por el teñido. Se estima que el 20% de la contaminación industrial del agua se debe al teñido de textiles. No es exagerar decir que teñir es casi sinónimo de contaminar. Y sin embargo, ¿cómo explicamos la exuberancia de colores de numerosos insectos y aves como el pavo real? Y no solo de gamas, sino los efectos como irisación o incluso la elección de color en función del estado de ánimo de que disponen los camaleones. La respuesta es color estructural. El fenómeno por el cual los tintes presentan color es por absorción. Del espectro de la luz blanca, pensemos en el arco iris, los tintes y en general las sustancias coloreadas absorben ciertas longitudes de onda, ciertos colores, de modo que el aspecto visual que ofrecen es el color que no han absorbido. Las hojas en primavera, llenas de clorofila, absorben el rojo y el azul y parecen verdes. Pero en otoño, a punto de caer, se llenan de carotenos que absorben el verde y el azul y nos regalan con hermosísimos bosques rojos, naranjas y amarillos. En muchas circunstancias, el pigmento se puede sustituir por una nanoestructura, como demuestran los ópalos, muchos insectos, reptiles y hasta mamíferos. Y no es un gran misterio. Todos hemos sido testigos de los colores que forman las pompas de jabón que flotan al sol, o las capas de aceite que flotan sobre las aguas o las carreteras de puertos donde el tráfico es intenso. Los fenómenos de interferencia de la luz en capas muy delgadas conducen a la reflexión de ciertos colores en distintas direcciones. Cuando en vez de una capa se trata de muchas, ocurre el fenómeno de irisación, como en el nácar, que fabrican algunos moluscos creciendo capas alternadas de biopolímeros y carbonato cálcico. Este principio permitiría fabricar fibras de color sin el uso de tintes, con la consiguiente ventaja medioambiental. Y lo más sorprendente, a la vez que ilustrativo, es que lo que ocurre con las estructuras submicrométricas que dan lugar a las irisaciones y demás colores estructurales ocurren a escala milimétrica con ciertas telas y que llamamos moiré, palabra que tomamos del francés, que lo tomó del inglés, que lo tomó del árabe, que designaba la lana de la cabra, que no del conejo, de Angora, que por cierto viene de Ankara. Hasta aquí me he referido al aspecto estético de la moda que tiene que ver con los materiales, y no poco, pero hay otras vertientes no menos importantes relacionadas con su funcionalidad. La ropa siempre ha tenido dos misiones prácticas principales que tienen que ver con cubrir. Por un lado, distraer, en todas sus acepciones, a la vista, y por otro, proteger de las inclemencias del tiempo.
De las primeras aludí al referirme a la belleza y al color, de las segundas hablaré para referirme a otras funciones. Las propiedades de las fibras naturales que más destacan son su capacidad de aislamiento térmico y su efecto mecha, que elimina la humedad y el sudor, favoreciendo la refrigeración. De nuevo, este efecto, que tiene que ver con el fenómeno de capilaridad, es objeto de estudio por parte de industrias de ropa deportiva en su empeño de mejorar la eficacia de nuestras camisetas de deporte. Pero para capacidad de refrigeración, fijémonos en la hormiga plateada del Sáhara, la Cataglyphis bombycina, allá arriba. Este insecto, en su pugna por sobrevivir en un entorno hostil, se ha dotado de un escudo térmico que le ha permitido adaptarse a entornos donde se registran temperaturas de más de 53 grados. Su escudo no es más que una cobertura de pelos de sección triangular con dimensiones y composición que hace que tenga una gran capacidad de reflexión de la luz solar, por eso es blanca, y una fuerte capacidad de emisión en el rango infrarrojo, aquel que transmite el calor. De tal forma, reflejan parte de la radiación solar que reciben y de la parte que no reflejan, la remiten para permanecer frías. Esto se llama enfriamiento radiativo y es un tópico de gran interés tecnológico hoy en día, pues permite la refrigeración sin consumo energético. Es como si el aire acondicionado fuera gratis. Yo mismo estoy actualmente involucrado en un proyecto de investigación en el que perseguimos crear superficies estructuradas que, superpuestas a células fotovoltaicas, reducen su temperatura, incluso a pleno sol, para mejorar su eficiencia de colección de energía. Sin embargo, permitidme que invoque ahora otras funciones menos conocidas pero igualmente importantes, como, por ejemplo, la recuperación de energía mecánica. La ciencia de materiales ha desarrollado fibras basadas en nanotubos de carbono, que son tubos de carbono de 100.000 veces más delgados que un cabello, tela, que hilados son capaces de convertir esfuerzos de tensión o torsión en energía eléctrica. Insertados en telas teñidas, demostraron ser capaces de generar voltajes con el mero movimiento respiratorio. Su eficiencia tal vez aún no permita cargar el móvil, pero sí comunicar constantes vitales del portador a un centro de datos. Como este método, se investigan otros que involucran fenómenos como la recolección fotovoltaica, termoelectricidad por gradiente de temperatura entre el cuerpo y el exterior, la piezoelectricidad o la triboelectricidad. Todos estos métodos puede que no lleguen a las pasarelas, tal vez, pero la ropa militar es un nicho propicio para su desarrollo. Y digo yo, ¿por qué no poner guapa la tropa? Entre los textiles funcionales podemos contar textiles mecanocrómicos, que son capaces de generar variaciones de color con el movimiento, o lo que simplemente se ha dado en llamar fotónica vestible o electrónica vestible, donde en el tejido se integran sensores de constantes vitales, de diagnóstico, de telemedicina, sensores de dosis de radiación ultravioleta, antibacterianos, retardantes del fuego, etc. Repelentes de agua o de aceite, antiarrugas, antiolor, antiestáticos, superabsorbentes, etc. Finalmente, aunque tal vez se escape de las tendencias de moda, no debemos olvidar la actividad científica en materiales textiles dispensadores de medicina. Si bien orientados a la administración de medicina mediante textiles como las vendas, no puede descartarse su potencial en prendas de vestir normales. Y para cerrar, dejadme que dedique unas palabras a los aspectos relativos a la producción y el reciclado. De entre los materiales procedentes de fuentes sostenibles, podemos contar los que se ha dado en llamar unleaded, como el reishi o el milo, este último no completamente libre de plásticos, hechos de micelios de hongo. Ya hemos mencionado diversos mundos, el animal, el vegetal, y ya entramos en el ni animal ni vegetal, los hongos. El mirium procede de plantas y minerales supuestamente indefinidamente reciclable.
Alternativas de producción más radicales incluyen piel sintetizada por bacterias modificadas genéticamente en el laboratorio que la fabrican en torno a un molde, de modo que se crea calzado de una pieza sin pigmentos, de forma sostenible y además vegana. Aquellos preocupados por el maltrato animal, incluido el de los gusanos de seda, tal vez no tengan objeciones a estos métodos. Más allá de la neutralidad del carbono, no lo aumentemos, van los llamados materiales carbono negativos, el balance de cuya manufactura es negativo en huella de carbono. Para ello se usan procesos similares a la fotosíntesis con organismos marinos para producir materiales que procesados simulan piel, como el air carbon, u otros procesos artificiales que capturan el CO2 industrial para convertirlo en etanol y posteriormente en poliéster, la fibra maldita. Si bien numerosas iniciativas de esta naturaleza están alcanzando el mercado con un crecimiento de 2 dígitos, no es menos cierto que pocas de ellas están ofreciendo beneficios. Necesitamos tiempo. Y dejadme que cierre esta sección de producción sostenible y reciclado aludiendo a la que tal vez no sea muy popular, pero que sin duda puede tener amplia repercusión medioambiental. Tejidos autorreparables. Se trata de materiales que, como respuesta a daños físicos o químicos, son capaces de autorrepararse bien autónomamente o mediante estímulos externos, principalmente luz o calor, recuperando así sus características funcionales, estructurales o morfológicas. Y como colofón, dejad volar vuestra imaginación y pedid. Este es mi principal mensaje. A los científicos lo que los pone son los desafíos. Y si algo he aprendido en mi carrera es que en tecnología lo que puedes imaginar lo puedes hacer. Solo hace falta presupuesto. Os brindo un ejemplo en el que el progreso de la industria textil fue también el estímulo en un campo que tardaría siglos en surgir. La simple estructura de trama y urdimbre que los viejos telares producían incluso mediante el avance de la lanzadera volante de John May, que permitió hacer tejidos más anchos a un solo operario, palidece ante el telar de Jacquard. Este telar hacía uso de tarjetas perforadas que programaban el movimiento de los hilos y permitían generar patrones en telas como brocados, damascos o matelaseados. Solo algunos de vosotros, los más veteranos, recordaréis la misma clase de tarjetas usada para almacenar programas en antiguos ordenadores de los años 80. Los demás lo reconoceréis en la tecnología, en los aquí populares organillos. Es lo mismo. Pedid y no lo haréis en vano. Muchas gracias.